Jesucristo, el maná del cielo. La palabra de Dios dice en Éxodo 16:14: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Bien, el tema de hoy es: Jesucristo es el maná del cielo. Vamos a ver aquí la importancia de la alimentación física que tuvo el pueblo de Israel durante 40 años. Ellos comieron el maná que Dios les mandó en el desierto. Y dice la palabra de Dios que ese maná era un alimento que descendía después de que caía el rocío. Y dice la palabra de Dios que era una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Es el maná un tipo de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que en Isaías 53, verso 2, que Jesucristo es sin parecer, sin atractivo para que le deseemos. También Jesucristo, cuando Él estuvo en el pueblo de Israel, se escandalizaban por la sabiduría que Él tenía, y al escucharle y al ver los milagros que Él hacía, decía: ¿quién es este que les da tanta sabiduría y los milagros que hemos visto? Y dice la palabra de Dios que se escandalizaban de Él. Así es el Señor Jesucristo, así fue nuestro Señor, que fue sin atractivo para que le deseemos. Así los israelitas, cuando vieron descender el maná, ellos se preguntaban: ¿qué es esto? Porque no tenía atractivo el maná. Entonces la palabra de Dios dice que era el alimento que cada israelita debía recoger cada día. Por eso la palabra de Dios también se debe de leer, de meditar, de escudriñar cada día. Cada mañana Dios tiene una porción de su palabra para cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios dice que debían recoger cada uno conforme a una medida que Dios ya les había dado. Un gomer era aproximadamente 4 litros por cada gomer que ellos recogían. Y dice que nada sobraba ni nada faltaba al que recogía la porción que le correspondía. Quería decir que Dios era el proveedor para ellos de cada día. Entonces este alimento fue para los israelitas en la forma física. Ahora Jesucristo es el maná del cielo para nosotros, pero es alimento espiritual, es para el alma, es para el espíritu. Y la palabra de Dios dice que esto era un alimento ligero. Esto quiere decir que en sus vidas, dándonos ejemplos de cómo vivir la palabra del Señor. Entonces es para los nuevos convertidos, para los recién bautizados, es para las nuevas criaturas. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta palabra es para que los recién bautizados
la empiezan a leer, la empiezan a meditar, es decir, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los evangelios que se deben de leer para que los nuevos convertidos empiecen a mirar cómo era la vida de nuestro Señor Jesucristo en su humillación, es decir, en la carne. Aleluya. Y de esa manera ellos van a poder alimentarse, o ustedes se van a poder alimentar de ese alimento ligero, es la leche espiritual que decía Pablo en una de sus epístolas, que la leche espiritual es para los bebés, para los niños en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, este es el maná que descendió del cielo. Para los israelitas eran el alimento físico. Ellos lo tuvieron durante 40 años y de ellos se alimentaron para cada día, para sus hijos. Aleluya. Ellos debían recoger el maná 6 días a la semana. En el 6º día recogían el doble para que el siguiente día no recogieran, puesto que era el día de reposo. Ellos debían de mantenerse en su casa sin salir, porque ya tenían el alimento de ese día. Entonces aquí miramos la importancia entonces de escudriñar las escrituras. Dice la palabra de Dios en San Juan 5:39, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor dijo en el capítulo 6 también de San Juan, dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene, el que a mí viene no le echo fuera. Y luego dice, yo soy el pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y entonces todo el capítulo 6 está hablando de la alimentación que Él proveyó para las multitudes. Cuando hizo el milagro para 5,000 personas, se les dio de comer. Y la palabra de Dios dice que allí sí sobró alimento. Aquí en el Éxodo, cuando el maná se recogía, no sobraba, no faltaba. Pero cuando el Señor alimentó a las multitudes, que los apóstoles les dieron a ellos en esas canastas, recogieron de lo que sobró 12 cestas, 12 canastos de comida que había quedado en el césped. El Señor haya dado alimento en el desierto a los israelitas, pero también fue un milagro grande que el Señor hizo cuando Él proveyó para las multitudes que lo buscaban a Él, porque también los podía alimentar, porque también los podía sanar, porque también los podía libertar. Y sin embargo el Señor le decía, buscad, ustedes me buscan porque yo los alimenté, busquen la comida que no perece, que a vida eterna permanece. Entonces es muy importante también que en la situación física en que nos encontramos hoy en día, que no dejemos perder el alimento, que no dejemos o que no tiremos, que no dejemos en el césped, que no dejemos en el cesto de la basura la comida que nos haya sobrado. Si tenemos alimento físico, es muy importante que lo volvamos a utilizar, que no lo desechemos, porque hoy en día es cuando necesitamos el alimento, escasea, no hay trabajos en muchos lugares, muchas personas no están trabajando, no están adquiriendo un ingreso. Entonces es bien importante no echar a perder la comida, no tire la comida a la basura, guárdela o regálela a otra persona que usted piense que no tenga. Es muy importante porque quizás mañana va a ser muy útil esto. Quizás mañana lamentaremos o lloraremos que hayamos echado a perder tanto alimento. No sé cuánto alimento de tu refrigerador o de cuando terminas de comer te quedó, te sobró, y sin embargo muchas de las veces va a la basura. El Señor Jesucristo mandó a sus discípulos que recogieran del césped lo que había sobrado. ¿Por qué? En primer lugar, porque del Señor son los recursos, no son nuestros. Ese pan que Dios nos da es que Dios nos ha provisto, es que Dios nos ha mandado este pan, el alimento físico también para nuestros cuerpos. Él nos da la oportunidad, Él nos da el privilegio, Él nos da la misericordia, Él nos da la provisión que de alguna manera nosotros tenemos en casa. Entonces no debemos de echar a perder, no debemos de desperdiciar los recursos del Señor. Nosotros no somos nada
No somos nadie para echar a perder los recursos de Dios. Son recursos de Dios. Y Él no permitió que el pan que sobró de alimento para los 5,000 se tirara a la basura, si Jesucristo no permitió, sino que mandó que se recogieran las sobras para que se volvieran a utilizar, para que volvieran a alimentar con esas sobras a otros. ¿Quiénes somos nosotros para echar a la basura o para desechar lo que Dios nos ha dado? Los recursos de Dios son recursos de Dios, no son nuestros. Por lo tanto, debemos de ser buenos administradores de los alimentos también que Dios nos da. Así que yo les invito, hermanos nuevos, hermanos recién convertidos, hermanos recién bautizados, nuevas criaturas ustedes son, aliméntense de la palabra de Dios, de la leche ligera que son los evangelios, que fácilmente pudiera decir que se puede ver la vida de nuestro Señor Jesucristo, el modo de que Él convivió, Él vivió, Él mostró su vida y su misericordia a los necesitados. Esta es mi invitación para los recién bautizados y para los hermanos que estamos ya en algunos años en el Evangelio. También seguir alimentándonos con la palabra de Dios, de la revelación que Dios le dio a Pablo, que es la leche sólida para los maduros. Y también una invitación, una sugerencia para que también el alimento físico nosotros no lo desechemos, no lo dejemos en la basura. Pensemos en las personas que están a nuestro alrededor, a nuestro lado, algún hermano que quizás no tenga los recursos en estos momentos de la pandemia del coronavirus. Pensemos en que tenemos en nuestra alacena mucho alimento que no estamos consumiendo y se nos puede estar echando a perder. Pues utilicémoslo para regalarlo, para enviárselo, para hablarle o pedirle a las personas que pasen por él a nuestros domicilios. Esa es mi invitación. Dios te bendiga y sigue meditando en la palabra de Dios cada día. Aliméntate diariamente con la palabra del Señor para que te mantengas fuerte en estos tiempos, en este desierto, en este tipo de crisis y de pandemia. Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video.